Saludos a todos, bienvenidos a esta pequeña reflexión que queremos compartir en este canal de YouTube de Radio Solidaria, en este magazine de amigos. Estas reflexiones os las podemos compartir a través de Telegram, a través de WhatsApp, solo tenéis que escribirnos. Con mucho gusto os compartimos estos espacios. Europa está aumentando su capacidad bélica. Los que estáis a lo mejor en América Latina, en Estados Unidos, no estáis informados de lo que está sucediendo en Europa, al igual que nosotros que estamos en Europa, muchas veces no sabemos qué está sucediendo allí en América. Y claro, uno tiene que investigar a través de medios de comunicación, pero viendo que últimamente los medios de comunicación no te ofrecen noticias, porque los medios de comunicación, la mayoría, están subvencionados por gobiernos, tienes que fiarte de otras fuentes. ¿Y cuáles son esas fuentes? El boca a boca, lo que vive cada persona en ese país. Por eso, esta noticia es interesante y la quiero compartir con vosotros en este día. ¿Qué factores promueven esta evolución y qué impacto tendrá esta tendencia en el mundo? Europa se está preparando para la guerra. Todo parece indicar que el mundo se prepara para la guerra. Estas palabras publicadas en un artículo de la revista Time el 26 de enero de 2017 la escribió Mikhail Gorbachev, quien fuera presidente de la Unión Soviética. Ciertamente la estabilidad del mundo se ve más precaria de lo que ha sido en decenios. El mundo es un lugar cada vez más peligroso, más volátil. ¿Quién llegará a dominar el resto del siglo XXI en un ambiente así? Usualmente no pensamos en Europa como una potencia militar, pero está ocurriendo algo que debe llamarnos la atención, algo diferente de otros fenómenos en los 70 y tantos años desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a considerar un poquito los titulares de los últimos años. Alemania forja calladamente un ejército europeo bajo su mando. Esta noticia la presentó el portal digital foreignpolicy.com el 22 de mayo de 2017. Otro titular: la Unión Europea revela proyectos de pacto militar. Esta noticia fue publicada por el portal digital politico.eu y fue el 10 de diciembre de 2017. En 2018, Merkel pide ejército de la Unión Europea real y verdadero. La noticia la puedes encontrar en la página web euobserver.com y fue publicada el 13 de noviembre de 2018. Los líderes europeos están asumiendo más responsabilidad para su propia defensa. Y todo esto ocurre en momentos cuando la Biblia predice el auge dramático y la irrupción en el escenario mundial de una superpotencia profetizada para el tiempo del fin. ¿Qué está sucediendo en Europa? ¿Cuál será el desenlace? ¿Se prepara Europa para la guerra? Europa se encuentra ahora mismo en una situación mucho más peligrosa e imprevisible que todo lo que haya afrontado en los últimos decenios. Varias amenazas clave están alterando la faz de Europa, presionando a los europeos a que formen su propio aparato de defensa auténticamente europeo. Y esas amenazas incluyen el auge del terrorismo radical islámico, el creciente fortalecimiento ruso, la decadencia de Estados Unidos. Cada uno de estos factores merece atenta consideración si queremos entender hacia dónde se encamina todo esto. Cuidado con el terrorismo radical islámico, que es el primer ejemplo que hemos puesto. Es curioso, ¿verdad? Pero últimamente el socialismo, a partidos de derechas que gobiernan naciones, les están diciendo que tienen que acoger a todas las personas que vayan al país. Pero la derecha, como ya sabemos, no quiere, porque dentro de esas personas que acoge hay terroristas. Y aquí en España, por ejemplo, varios partidos de izquierda están defendiendo a grupos terroristas. EH Bildu y también Hamás. Tenemos partidos en el gobierno que están apoyando al grupo terrorista Hamás y están
contando en los medios y la gente los cree. Eso es lo peor de todo, que la gente está adormecida, está dormida, no despierta. Que un partido político dé su apoyo a un grupo terrorista, como el presidente de Turquía, que dijo que el grupo terrorista Hamas es un grupo de personas, de héroes para su nación. Son luchadores. Un grupo terrorista que nos están vendiendo ahora mismo aquí en España y en todo el mundo la imagen de que son buenos. Son asesinos. Han violado. Han asesinado. Se están filtrando vídeos. De hecho, el Ministerio de Defensa de Israel está revelando los vídeos de esos terroristas abatidos con cámaras, con teléfonos móviles, donde se ve cómo asesinan a israelíes. Y aquí tenemos en España cadenas de televisión que ofrecen las imágenes de este grupo terrorista soltando con total normalidad a los rehenes. ¿Has visto esas imágenes? Yo las he visto. Y cuando las vi dije, no puede ser. Hay gente que cree las mentiras, la hipocresía de este grupo terrorista, que está dirigido por Irán, que está dirigido por la élite, que está dirigido por un nuevo gobierno mundial, que le interesa que haya guerras, y lo curioso de todo, que el que siempre se beneficia de las guerras es Estados Unidos. Hemos dicho que Estados Unidos está en decadencia total, pero siempre se beneficia. Se está beneficiando de la guerra entre Rusia y Ucrania, se beneficia. Y ahora mismo no aporta nada a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Y de repente vemos la flota americana tomando protagonismo. Son los que se benefician. Estados Unidos se beneficia de todas las guerras, económicamente. Esas imágenes de estos terroristas hablando con los rehenes, como si no hubiera pasado nada, yo no me las creo. Quieren mostrar al mundo que el grupo terrorista defiende una causa. Y salen las imágenes de estos terroristas soltando a los rehenes, hablando con ellos, dialogando, cuando unas semanas atrás entraban en Israel y asesinaban, mostraban los cuerpos de esos civiles por las calles. Veíamos como los civiles, incluso los civiles, que muchas veces decimos los civiles son al final los más afectados, pero hay civiles que tienen la mente endemoniada, adoctrinada a matar. Y veíamos cómo portaban los cuerpos por la franja de Gaza y los civiles golpeaban a los muertos también, los escupían. Adoctrinamiento satánico del Islam. Y esto se está extendiendo por toda Europa. Hace pocos años Europa estuvo sumida en una crisis de inmigración descontrolada. Ahora mucho más. Más de 1,5 millones de inmigrantes, motivados en gran parte por la guerra en Siria, huyeron a Europa entre el 2014 y el 2017. Lo que siguió fue un aumento en el terrorismo de los radicales islámicos. ¿Por qué? Porque entre esos civiles, entre esos inmigrantes, habían terroristas y les hemos abierto las puertas a todos. Y suena radical, pero tiene que serlo. Yo no quiero que en mi nación, en mi país, vengan personas ilegales con delitos, con causas en sus países. Y están viniendo a España. Están viniendo a Europa. Están viniendo terroristas de todo el mundo y se están expandiendo por todo el mundo. ¿Por qué? Porque les abrimos las puertas. Hay que tener compasión de ellos. Sí, pero cuidado. Porque estás mostrando compasión a una familia, a unas personas que no tienen que ver nada con el terrorismo, que huyen de su país por la guerra, pero dentro de esas personas que dejas entrar en tu país encuentras terroristas infiltrados, incluido familias que tienen esa doctrina diabólica de asesinar, de matar, de destruir. Lo que siguió fue un aumento en el terrorismo de los radicales islámicos. Solo en el 2016 hubo atentados en 6 ciudades europeas: Berlín, Bruselas, Hamburgo, Niza, París y Saint-Étienne, Normandía.
150 muertos, centenares de heridos. Esto fue el 7 de abril de 2017. La inmigración ha disminuido, pero la amenaza del terrorismo continúa siendo una gran fuerza que impulsa a los europeos a adoptar políticas más enérgicas en materia de seguridad. Lo que hay que hacer a toda persona que entre en un país, documentación. Delitos que ha cometido en su país. Si hay delitos, no puedes entrar. Esto lo está haciendo Israel. Para viajar a Israel, unos días, estar haciendo una ruta turística por Israel, si tú tienes antecedentes penales, no vas a ir. Aunque aunque haya una transformación en tu vida, aunque antes en tu antigua manera de vivir eras un ladrón, ya no lo eres, pero como tienes antecedentes no vas a ir. ¿Por qué? Porque Israel está pendiente de que no se involucren, no se metan por medio terroristas, personas que quieran el mal a la nación. Y yo lo veo bien. ¿Tú querrías que en tu nación entren personas de una manera ilegal, con antecedentes? ¿Que dentro de familias tengas terroristas que atentan contra tu vida, contra la vida de tus familiares, tus amigos? La inmigración ha disminuido, pero la amenaza del terrorismo continúa. Y después de un atentado terrorista en Bélgica, no sé si recordáis esos acontecimientos en enero de 2015, el gobierno envió tropas para cuidar puntos importantes por todo el país. Fue la primera vez en 30 años que las autoridades se sirvieron de tropas para reforzar a las policías en las ciudades belgas. La Constitución alemana prohíbe destacar tropas alemanas dentro de sus propias fronteras, pero en julio de 2016, como reacción al terrorismo, la publicación germana, el Deutsche Welle, informó que el ministro del Interior de Baviera había declarado obsoleta esa ley. Esto fue el 25 de julio de 2016. La crisis inmigratoria ha fortalecido grandemente a los partidos políticos de tendencia derechista. En octubre del 2015, en el Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid, su presidente, Josep Daul, dijo: «Vamos a ir hacia un ejército de la Unión Europea mucho más rápido de lo que se cree». Sus declaraciones las puedes leer, no sé si están publicadas, pero lo hizo en la página web euractiv.com el 16 de octubre de 2015. Es claro que la amenaza del terrorismo obliga a los europeos a observar con nuevos ojos la inmigración, la seguridad e incluso sus libertades personales. El 16 de diciembre de 2015, el International Business Times informó sobre una polémica propuesta de la Unión Europea para formar una fuerza fronteriza y guardacostas de Europa. Así podría asumir el control de las fronteras de un país sin su consentimiento. Los críticos, y es comprensible, protestaron porque ese nuevo programa podría socavar la soberanía de las naciones europeas. Y esto ha pasado en la frontera de Ucrania y Rusia, pero los medios no te lo quieren contar. ¿Por qué Rusia se opone a que Ucrania entre en la OTAN? Porque la OTAN podría poner torres, misiles, armas junto a la frontera de Rusia. ¿Tú te imaginas tener en tu frontera puestos de control, armamento apuntando a tu nación? Tú no lo verías bien. ¿Tú verías bien eso? No. Pero esto no te lo cuentan los medios. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Habrá algún indicio en la profecía bíblica de que las relaciones entre el Oriente Medio y Europa pueden ser causa de conflicto y motivo para preparativos militares en el futuro? Sí lo hay. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40 en adelante, leemos lo siguiente: «Al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá con él, el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto». Hay profecías que indican que el rey del norte probablemente será un líder en el tiempo del fin que pretenderá revivir la gloria del Imperio Romano. De esto hemos hablado en varias ocasiones. Revivir algo que había ya muerto.
El rey del sur, ubicado geográficamente al sur de Israel y Jerusalén, podría venir del Oriente Medio o del norte de África. ¿Habrá un dictador europeo que declare la guerra contra un nuevo califato árabe islámico? ¿Será que la actual amenaza del terrorismo impulsa a Europa hacia una posición más centralizada, militarizada? El tiempo lo dirá y ya lo estamos viendo. Hay otro factor que motiva a Europa a acrecentar su capacidad defensiva: Rusia. Su vecina hacia el oriente, que se muestra cada vez más agresiva. El muro de Berlín cayó en 1989 y las naciones de Europa Oriental se libraron de la cortina de hierro. La Unión Soviética se desmoronó y muchos creyeron que Rusia había perdido importancia, que había dejado de ser una potencia mundial. Y hacia finales del 2003, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió a Europa como el socio natural más importante de Rusia. Sus declaraciones las dijo la primavera del 2004. Las recogió el portal Dovlich de Washington Cultural. Sin embargo, desde que se presentaron esas declaraciones al mundo, desde ese entonces Rusia ha adoptado una postura más agresiva y lo estamos viendo con el tema de la guerra con Ucrania. En el 2014 invadió parte de Ucrania y se apoderó de la península de Crimea en el Mar Negro, y desde entonces los europeos han tenido a Rusia como una amenaza. Estos son algunos ejemplos de este cambio. En febrero de 2015, Rusia reabrió sus bases militares cerca de Noruega, bases que estuvieron cerradas desde el final de la Guerra Fría. En abril de 2016, bombardeos rusos efectuaron un ataque simulado contra un buque de la Armada estadounidense en el mar Báltico, acercándose repetidas veces hasta 10 metros a la nave. En septiembre de 2018, Rusia, China y Mongolia realizaron los formidables ejércitos militares de Vostok. ¿Sabes cuántos soldados había? 300.000 soldados, 36.000 tanques, 1.000 aviones. La noticia la publicó bbc.com el 28 de agosto del 2018. Hace unos años atrás se dio a conocer el sistema ruso de misiles antiaéreos, los S-400, que según dicen es superior al sistema Patriot de los Estados Unidos. Desafiando directamente las objeciones de Estados Unidos, en julio Rusia suministró sistemas S-400 a Turquía, miembro de la OTAN, en un movimiento agresivo que buscaba ampliar la influencia rusa y socavar la estadounidense. Vemos ya cómo se están aliando los enemigos de Estados Unidos, los enemigos, por supuesto, de Israel, los enemigos de Europa. Los dirigentes europeos se muestran cada vez más inclinados a mostrarle a Rusia que no seguirán dependiendo de Estados Unidos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, esto lo dijo en 2015, 9 de marzo, ha dicho que la Unión Europea debe establecer su propio ejército para mostrarle a Rusia que toma en serio la defensa de los valores europeos. Como hemos mencionado, el rey del norte se las verá con un rey del sur que vendrá del Oriente Medio. El profeta Daniel, hablando del rey del norte, menciona algo que va a inquietar a este rey, mientras se encuentra envuelto en su conflicto en el Oriente Medio. Pero noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación, a través de la prensa. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Daniel capítulo 11, versículo 44. Esto es palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios se cumple. Esta profecía de Daniel predice una guerra devastadora entre el líder europeo y una fuerza euroasiática que podría incluir un dictador ruso. Y la descripción geográfica concuerda con ello, y la historia de Rusia y Europa ya está teñida de sangre. Yo siempre lo digo, en todas las guerras mundiales siempre ha estado Alemania de por medio, siempre ha estado la Unión Soviética de por medio, siempre ha estado Estados Unidos. Así que no nos extrañe que estas tres naciones puedan estar preparándose para una posible tercera guerra mundial.
Las preocupaciones actuales son reales y Europa está, de hecho, acrecentando masivamente sus fuerzas militares delante de nuestros ojos. No nos olvidemos también del Reino Unido. Entre tanto, ¿cómo va la relación de Europa con los Estados Unidos? Hace unos años deteriorada totalmente porque Europa no quería saber nada de Estados Unidos porque estaba siendo gobernada por Donald Trump. Ahora que está Joe Biden, a lo mejor cuando escuches esta reflexión ya no está Joe Biden y vuelve a estar Donald Trump o otro presidente, no lo sé. Pero ahora que está Joe Biden, Europa es socio número 1 de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos encabezó la reconstrucción de Europa. Con la alianza de la OTAN había tropas estadounidenses estacionadas en suelo europeo permanentemente. Sin embargo, en años recientes el papel de Estados Unidos se ha alterado. Cuando se acabó la Guerra Fría, la OTAN se esforzó por comprender su misión de ese nuevo ambiente y una serie de presidentes estadounidenses instaron a sus homólogos europeos a sufragar una mayor parte de los gastos de defensa. En junio de 2015, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ashton Carter, elogió al gobierno de Alemania por su liderazgo en la crisis de Ucrania. Al mismo tiempo, instó a Alemania a reforzar sus gastos en defensa para asegurar que las inversiones alemanas en defensa estén a la altura de su papel de liderazgo. Como sabemos, Donald Trump presionó a los gobiernos europeos para que paguen una mayor parte del apoyo económico a la OTAN. ¿Por qué? Porque el que mayor estaba dando apoyo económico en el gobierno de Donald Trump era Estados Unidos y Europa no estaba haciendo nada. Según Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, esa presión está funcionando. O funcionó. Ese dinero nos permitirá invertir en nuevos armamentos necesarios para nuestras fuerzas armadas. Pero esta es la mentalidad de los gobernantes, que solo quieren gobernar, quieren el poder. Necesitamos dinero para invertir en defensa, me parece muy bien. Cada nación tiene que protegerse de naciones que quieran invadir. Pero ¿qué pasa con la pobreza en tu país? ¿Qué pasa con las personas que no pueden tener un hogar? Que no llegan a fin de mes? Que son desahuciados. ¿Qué pasa con la población? Está muy bien que quieras defender tu nación, pero ¿qué pasa con el pueblo que está en las calles? No quiero hablar de Venezuela, no quiero hablar de Cuba, porque aquí en España también lo estamos viviendo. En otros países de América Latina, curiosamente, los países de América Latina, gobernados por la izquierda, son los que ahora mismo están dejando a miles de personas en las calles. Hay que invertir aquí, hay que invertir aquí. Ministerios que no benefician a la familia, que no benefician a un país, pues se destinan miles de millones. Es curioso que aquí en España se destina más millones al Ministerio de Igualdad, que lo que hace es poner a la mujer contra el hombre, es crear una guerra entre ellos, que al Ministerio de Defensa. Esto es una realidad. Se invierte más en ministerios con ideologías que destruyen a las familias que invertir, por ejemplo, en defensa, que invertir en otras cosas que benefician a la población. Hace unos años, el aliado más cercano de Estados Unidos era Inglaterra, ¿verdad? Eso ha cambiado por completo. Cambió por completo. Pues el Reino Unido también está en decadencia. Ese es el problema de distanciarse de Europa, distanciarse de Estados Unidos. Cuando los británicos votaron por salirse de la Unión Europea, esta vio en el Brexit una oportunidad de impulsar su programa militar, sabiendo que los británicos no se habían mostrado a favor de un ejército europeo. Europa necesita una voluntad política común para hacer valer su política de seguridad. Y el resultado de las elecciones en Estados Unidos con Donald Trump, por ejemplo, como presidente, podría dar un mayor impulso. Estas declaraciones se hicieron el 11 de noviembre de 2016. El US Observer.
es probable que Alemania y Europa asuman un papel mucho más sustancial e independiente del que se ha cumplido en los últimos 70 años. Otra noticia, del 29 de mayo de 2017. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 y 10 dice: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La Biblia habla de 7 renacimientos de este sistema, que alguna vez se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. Desde el derrumbe del Imperio Romano, en el 476 después de Cristo, muchos han intentado mantener una Europa unida bajo un solo régimen, entre ellos Justiniano, Carlomagno, Otón el Grande, Carlos V, Napoleón Bonaparte y más recientemente la alianza entre Hitler y Mussolini. Y como indica el pasaje anterior, la Biblia muestra que falta un renacimiento más, el último que culminará con el regreso de Jesús. Vendrá un poderoso personaje a quien 10 líderes nacionales voluntariamente le jurarán lealtad y con quien compartirán su autoridad. Este líder, la Biblia lo denomina la bestia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora van a recibir autoridad, como hemos leído hace unos días atrás, como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Se ha profetizado que 10 reyes o líderes formarán el núcleo de una superpotencia política, económica y militar bajo la dirección de esta bestia llamada el Rey del Norte, como hemos leído en Daniel capítulo 11. Y esta potencia mundial descrita en Apocalipsis 17 corresponde a la potencia mundial que aparece en la visión de Daniel capítulo 2. Simbolizada por los pies, los dedos hechos de una mezcla de hierro, barro cocido y parte de una gran imagen del hombre. Los pies de hierro y barro cocido de la imagen en Daniel tenían 10 dedos, recordando los 10 reyes del Apocalipsis, y ambos, profetizados, dicen que estos reinos dominantes en el mundo serán destruidos por Jesús a su regreso. Europa tiene, entre comillas, buenas intenciones, pero resultados pésimos. Lo más probable es que una superpotencia en el tiempo del fin nazca con buenas intenciones. El ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire declaró en una entrevista con el diario alemán Handelsblatt que Europa debería convertirse en un imperio pacífico. Dijo: empleo esta frase porque el mundo de mañana todo será cuestión de poder. Poder tecnológico, poder económico, financiero, monetario, cultural. Todo esto será decisivo. Europa no puede seguir siendo tímida en cuanto al uso de su poder. Sus declaraciones las hizo el 12 de noviembre de 2018. ¿Cuál va a ser el desenlace de todo esto? Cuando entendemos estas escrituras a la luz de las profecías de Jesús, en Mateo capítulo 24, vemos que el dictador será un factor principal que llevará al planeta a un estado de guerra, a un estado de devastación mundial. Serán tiempos de destrucción tan horrenda que si no llega de alguna parte una intervención mundial, no quedará nadie con vida. Jesús sí va a intervenir, va a luchar contra las fuerzas de ese individuo denominado la bestia y sus seguidores y aplastará esta última versión del Imperio Romano, de lo que sea. Como dice Apocalipsis, refiriéndose a las fuerzas de la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. La pregunta es, ¿se verá Europa sumida en una guerra en el futuro? Sí. La respuesta es afirmativa, y la Biblia muestra que esta potencia europea se convertirá en algo siniestro que llevará al mundo al borde de la destrucción total. Pero el Dios del cielo intervendrá y pondrá fin a la locura. Muchos dicen que será una superpotencia europea, otros dirán que será Rusia, otros dirán que será el resurgir de sus cenizas de Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? Déjalo en comentarios, danos tu opinión. A su regreso, Jesucristo aplastará a las naciones que pretendan pelear contra Él.
Los armamentos más avanzados no podrán hacer nada contra el poder del Hijo de Dios que regresa a la tierra. Sofocará toda rebelión y entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Europa se está preparando para la guerra. ¿Se den cuenta o no sus líderes? Europa alcanzará por fin un reposo permanente tras su historia teñida de sangre. Isaías lo profetizó así. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo 2. Jesucristo impondrá sus leyes como norma para toda la humanidad y todo el mundo. Establecerá la paz mundial, trayendo orden y verdadera armonía ante el caos y la violencia que han aquejado a la humanidad durante siglos. Entonces los pueblos de Europa y del mundo dejarán de prepararse para la guerra y se dispondrán a aprender el camino de la paz, construyendo una nueva civilización dirigida y guiada por Jesús, guiada con amor. Yo estoy deseando que Dios traiga pronto ese día. Pero no sabemos los tiempos de Dios. Nos tenemos que preparar porque los tiempos finales están con nosotros. Y sucederán cosas que harán que muchos cristianos se vuelvan atrás. Sucederán cosas que harán que muchas personas que vemos hoy en las iglesias compartiendo la palabra, al final apostatarán de la fe. Los padres se entregarán a sus hijos, los hijos se volverán contra los padres. Habrá guerras, rumores de guerra. Pero es que además vamos a tener catástrofes medioambientales, volcanes, maremotos, terremotos. Será un caos, y todo porque el hombre ha decidido vivir alejados de Dios. Todo por el ansia de poder, el ansia de gobernar, el ansia de destruir, el ansia de someter a todos. Ese es el hambre insaciable del ser humano. Un hambre diabólico. Un hambre que lo que trae es destrucción. Y Europa se está preparando para la guerra. Israel ya se está preparando. ¿Y nosotros? Llevándolo a la parte espiritual, ¿estamos preparados para esa guerra? ¿Estás preparado para la guerra espiritual?